Bueno, seguimos con el segundo tema. Estamos en el Antiguo Testamento, el estudio sistemático. Vamos a ver hoy el tiempo de los patriarcas. Dios diseñó a 4 patriarcas que son Abraham, Isaac, Jacob y José. ¿Por qué se les llamó patriarcas? Porque eran padres de familias, y vamos a ver eso realmente. De esto del tiempo de los patriarcas leemos en el libro del Génesis desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50. Y comencemos por contemplar al primero de los patriarcas, Abraham. Usted sabe que Abraham estaba casado con Sarai, quien luego Dios les cambia el nombre porque Abraham se llamaba primero Abraham y luego Dios le dio Abraham. El primer nombre significaba padre de muchos y Abraham significa padre de multitudes. Su esposa era Sarai y Sarai significaba tristeza. Y Dios le cambia el nombre por Sara, que significa alegría o sonrisa, a causa de que Dios le promete a Abraham que de él tendría muchísima descendencia. Lo curioso es que Abraham, cuando recibe esta promesa de parte de Dios, Abraham tenía 80 años y su mujer, Sarai, tendría 60 años. Entonces ya era como que imposible que tuvieran hijos. Por eso Sarai sonríe cuando escucha esa voz de Dios. Pero Dios cumple siempre lo que dice. Y luego Abraham, que se le conoce como el padre de la fe, tuvo un hijo quien llamó Isaac. ¿Sí? El otro se llamó Ismael, que fue hijo de la criada de Sara por petición de Sara para ayudar la promesa de Dios, por cuanto Sarai era estéril. Echa mano de su empleada y le permite que su esposo acceda a ella para, entre comillas, ayudarle a Dios a cumplir la descendencia de Abraham. Pero eso no era el plan de Dios. Entonces esa empleada tiene a Ismael, pero Dios cumple su palabra y Sara queda embarazada luego y nace su descendencia, su hijo Isaac, que es sobre el cual viene toda la promesa de Dios. Entonces Isaac nace como padre del padre de la fe, que es Abraham, y se le dice así por cuanto una vez que Isaac tenía ya más o menos 12 años, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y Abraham va y sube al monte y prepara el fuego donde va a sacrificar a su hijo, pero cuando Abraham levanta el cuchillo para matar a su hijo, Dios le dice: detente, Abraham, y fue probado en la fe y Dios le concede un cordero para que fuera el sacrificio a favor del pueblo y del perdón del pecado de los pueblos. Entonces el primer patriarca fue Abraham y el segundo es su hijo Isaac, quien recibe de Abraham esa misma fe, ¿cierto? Y Isaac comienza a regir a su pueblo, haciendo las cosas muy bien, siguiendo el ejemplo de su padre Abraham. Y Isaac tiene un hijo a quien llamó Jacob y tiene otro a quien llamó Esaú. Y Dios pone la mira en Jacob, que era el menor, y Jacob es el padre de los 12 hijos de la tribu de Israel. Hay que hacer claridad en que Esaú era un poco rebelde. Esaú tenía el diseño de ser un hombre cazador, pero Jacob se crió al lado de su madre todo el tiempo y Dios tenía su mira puesta en Jacob porque conocía el corazón. A pesar de que el nombre Jacob significa engañador, luego Dios le cambia el nombre por Israel, que significa pueblo de Dios. Entonces Jacob tiene 12 hijos, de los cuales vienen a ser cada uno jefes de las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, ¿sí? De lo cual viene la descendencia y cómo comienza a multiplicarse la nación de Israel. Y usted conoce la historia de que el menor hijo de Jacob se llamó José, y José te recibía visiones de parte de Dios. Dios le mostraba, y era costumbre y tradición en la nación judía que los hijos menores servirían a los hermanos mayores. Pero José tuvo un sueño cuando era niño y bajó y sus hermanos estaban cenando y les dijo: tuve un sueño en que ustedes todos me servían a mí. Entonces los hermanos mayores entraron en ira. ¿Y quién es este que se cree o pretende cambiar todas las costumbres judías? Pero esa visión se la regaló Dios porque se haría realidad con el tiempo. Entonces los hermanos no agradaban de José y comenzaron a cogerle cierto fastidio, más que su padre Jacob lo consentía, le tejía mantos, y los mantos que le tejía con sus manos Jacob para José, los hacía con franjas de colores
que eso significaba autoridad en la costumbre judía. Entonces los hermanos se enojaban mucho por él, y cierto día estos hermanos estaban trabajando en el campo. Jacob les envía a José para que les lleve alimento, pero cuando lo ven venir a José, entonces los hermanos dicen: matémoslo y nos quitamos este problema de encima, matémoslo, le quitamos la capa, matamos un animal, le echamos sangre y decimos que un animal gigante vino y se lo comió, y salimos del lío. Y cuando estaba más cerca a José y lo iban a matar, alguien dijo: no nos untemos las manos de sangre, mejor enterrémoslo en una cisterna que había ahí, un depósito de agua vacío, y ahí que se muera. Y le quitamos la capa y decimos como pensamos. Entonces cuando llegó José le quitaron la capa, lo atacaron y lo metieron ahí entre ese pozo vacío. Y cuando estaban ahí, como que les entró cierto arrepentimiento, y vieron que por el camino venían unos negociantes del desierto, unos beduinos, ¿sí? Entonces le vendieron a José y sacaron dinero para ellos, lo vendieron como esclavo y se lo llevaron. Ellos se quedaron con la capa y le dijeron a su papá Jacob que un animal grande lo había matado, y así se quedaron las cosas por ese tiempo. Lo que ellos no sabían era que Dios había diseñado ese momento para glorificarse después. Entonces José llegó como esclavo a Egipto, fue vendido como Egipto, comprado por Potifar, un hombre cuya esposa se enamoró de José y quiso seducirlo, pero José no permitió a causa de su fe en Dios y fue acusado falsamente por esta mujer. José termina en la cárcel en Egipto, allí conoce a mucha gente, y estaba ahí el copero del faraón y escuchó que este hombre José recibía sueños y revelaba lo que significaban los sueños, y faraón una vez tuvo un sueño pasado el tiempo y nadie se lo podía descifrar, y el copero, que ya estaba libre, le dijo a faraón que había conocido un hombre en la cárcel. Sacan a José, José es traído a faraón, José le revela el sueño que quería significar, las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, y le dijo a faraón que vendrían 7 años de mucha prosperidad y luego 7 años de hambruna y sequía. Y fue así como diseñó un plan Dios en José para que reunieran los alimentos y los guardaran para cuando viniera el tiempo de la hambruna. Y así fue. Y cuando vino el tiempo de la hambruna, Egipto, a causa de la dirección de José, quien fue nombrado segundo al mando después de faraón, pudo enriquecer esta nación vendiendo alimentos a naciones vecinas. Entonces la gente de Israel, Jacob y sus 11 hijos, tenían mucha hambre, entonces fueron enviados a Egipto a negociar el alimento. Vienen, conocen a José, se amnistían otra vez, y esa es la historia de los patriarcas. Dios les bendiga, nos vemos en la próxima clase.